Buenos días, buenas tardes, buenas noches, precioso tiempo. Mi nombre, Mabel Flores, soy Ashkihab, guía espiritual maya quiché, sacerdotisa maya quiché, astróloga maya quiché, también terapeuta transpersonal. Y me siento feliz de estar compartiendo un tema clave. Profecías mayas. Existen 23 etnias mayas reconocidas en los consejos de ancianos mayas. La quiché es una de ellas. Se generó en el corazón de la actual Guatemala, en sus bosques y montañas. Quiché significa árbol dulce. Y es la que nos recuerda. Nos quitaron los frutos, nos cortaron las ramas, nos cortaron el tronco, pero la raíz está intacta y de ella estamos retoñando. Este es un mensaje para toda la vida en la tierra, para la madre tierra en sí misma, para cada ser que habita la tierra, para cada ser humano. Necesitamos ser conscientes de que tenemos raíz y nutrirnos en ella. La raíz en la madre tierra, la raíz en el cosmos. Un ser que pierde esa conexión transita la vida sin sentido, con los pensamientos y propósitos que le implantaron otros y para fines que habitualmente desconoce en su magnitud y que no son solo los aparentes. La conexión con la raíz nos permite recuperar el don divino de la mente que puede generar el pensamiento y desde él la vida, tal como en el Popol Vuh se expresa, libro sagrado quiché. ¿Qué son las profecías? ¿Qué significan? La tradición maya quiché nos ha dejado un legado que está vivo, que está vigente, que es para nosotros, seres que decidimos habitar desde lo más profundo de nuestro ser, esta madre tierra con el diseño humano. Uno de los aspectos fundamentales de ese legado es su profundo conocimiento del tiempo y sus ciclos. Las profecías son una de las manifestaciones de ese conocimiento que viene de la raíz. Son anuncios, son advertencias a todos los planos de nuestro ser. Los sabios originales dedicaron vidas a observar la creación, con amor, con respeto, con admiración, y registraron esa observación. Y con tal precisión que, por ejemplo, en pirámides de centros ceremoniales se dibuja en luz la serpiente emplumada, el Kukulcán, en el momento exacto del equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Esa es una profecía, es una señal del conocimiento del ciclo, el movimiento, el ritmo, la medida. Nos habla de precisión, nos habla de la verdad. Todos somos profetas, todos podemos decir que habrá un amanecer, un mediodía, un atardecer, una medianoche. Al menos es lo que creemos, porque esto también puede alterarse en este tiempo. Ellos, los sabios ancestros, con su cerebro despierto, con el amor en acción, pudieron conocer los grandes ciclos, los de la cuenta larga, y está finalizando uno de ellos, de 26.000 años. Está escrito en el hilo del tiempo y de los acontecimientos del tiempo
de la tierra. Es el tiempo de los huracanes, terremotos, cataclismos, hambre, incendios, enfermedades. Mi maestro, Huacatelu Tiu, el que me dio la iniciación para ser Ajihab, o sea, sacerdotisa maya quiché, cuenta que los antiguos, al llegar este momento de cierre del ciclo, se reunían a meditar, a ofrendar y a implorar para que llegara la aurora, porque el sol puede ocultarse por varios días al producirse la alineación de planetas con la Tierra. Ellos esperaban el nuevo amanecer, rogando para que sucediera, llorando, como también está expresado en el Popol Vuh, y celebraban danzando cuando el Padre Sol comenzaba a manifestarse con su luz en la tierra. Como dice mi maestro, se abrazaban felices y deseaban feliz nuevo ciclo a toda la tierra. Mi maestro, Huacatelu Tiu, don Cirilo Pérez Oslaj, nos pregunta y nos expresa también, cuál es la diferencia para este cierre de ciclo. La contaminación. Entonces ya no se sabe con precisión cómo, ni cuándo, ni qué día, ni qué año será, porque también, además, se destruyeron códices valiosos, eslabones fundamentales que guardaban mensajes de la cuenta larga. Sí, estamos cerrando un ciclo de alrededor de 26.000 años. Elegimos vivir este tiempo. Es una gran oportunidad para evolucionar espiritualmente y, en definitiva, ese es el principal propósito de la vida en la Madre Tierra. Las profecías se están realizando en nosotros. Somos las profecías. Cae lo falso. Lo verdadero ocupa su lugar. ¿Podemos ser conscientes de lo que esto significa? ¿Cuánto de falso sostenemos? ¿Qué y cuánto de verdaderos somos? Sucederá lo que está sucediendo. Nuestras moléculas se están transformando. Los espacios intermoleculares también. Movimientos, estructuras que soltamos o nos caemos con ellas. ¿Podemos escuchar esto? Sentimientos desconocidos hasta estos días que nos ayudan a enfocar para soltar lo que ya es imprescindible soltar. Generar así el vacío, tomar lo verdadero, es decir, el sueño que nos hizo nacer, y realizarlo. Recordar, saber, percibir en continuidad que somos la creación, que la divinidad está en el núcleo de nuestro ser, gritándonos, sé quién eres y sé feliz siéndolo. Aún con desafíos, pruebas, dolor, sé feliz, despertando la fortaleza que te permita amar y ser guerrero y guerrera de la luz, ver con tus ojos, escuchar con tus oídos la voz del corazón. La tierra está viviendo lo mismo. Necesitamos acompañarla, necesitamos escucharla. Ella nos acompaña, nos escucha, nos sostiene, cumpliendo el mandato milenario que recibió de la divinidad. Las catástrofes actuales nos muestran la magnitud de la acción de la ignorancia diplomada por las consideradas mejores universidades del sistema capitalista. ¿Qué hacer? Ampliar la conciencia, darnos cuenta que somos seres de espíritu, honrar la vida, ofrendar
al fuego sagrado. Honrar al agua, sentir su poder, su humildad, penetrarla, que nos penetre, aprender de ellas y humildemente pedir perdón. Perdón, perdón, perdón. Honrar la tierra, honrar el aire, abrir la puerta para llenarnos de su luz, de su amor, de ese amor en acción con el que sostienen la vida. ¿Qué le ocurre a la vida en la tierra sin fuego, sin agua, sin aire, sin la misma madre tierra? ¿Lo sabemos o creemos que lo sabemos? Porque la sabiduría nos haría actuar ya. Porque la sabiduría del corazón nos hace hincar frente a la inmensidad del misterio. Pedir perdón en el latido y ser actores y protagonistas de la decisión de nuestro espíritu. Ser seres humanos en este fuerte y definitivo tiempo de las profecías. Los sabios milenarios mayas también nos dejaron las instrucciones que nos recuerdan que somos libres para elegir de qué lado de las profecías elegimos vivir. Del lado de la destrucción producida por la ignorancia humana, o unimos corazón, cerebro y mente para el amor en acción. Tenemos la oportunidad de ser instrumentos conscientes de la divinidad para la continuidad de la vida. Escuchemos las profecías que traen la esperanza. Que se levanten todos, ni uno ni dos grupos se queden atrás. Es el tiempo. Mi maestro Huacatelu Tiu, don Cirilo Pérez Ojlaj, dice, levántense, despierten y miren cómo estamos. Multipliquemos esfuerzos, unifiquemos ideas, trabajemos juntos, mayas y no mayas. Con amor, pongamos manos a la obra, continuemos poniendo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra acción en las manos a la obra.